Muy buenos días. Vamos a partir... Sí, vamos a partir en comité, sí. Mientras llegue el senador Pedro Araya, que viene en camino. Estamos con la senadora Bensberger. Le voy a dar la palabra al señor secretario. ¿Tenemos cuenta? Sí, buenos días, señora presidenta, señoras senadoras, señora ministra, señor secretario general. La cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, comunicaciones de la presidenta del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, señora Liuba Yes Fernández de la Reguera, mediante la cual remite opinión del referido Consejo sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes en un proceso penal y tipificar su divulgación indebida. También de la Corporación de Red Liberal, mediante la cual remite su opinión sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes en un proceso penal y tipificar su divulgación indebida. Tienen copia, sus señorías, de ambas presentaciones. Hay una solicitud de audiencia del directorio de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANOP, para exponer sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario. Es la segunda petición que formulan esa misma organización a esta comisión. Este proyecto, hago presente a sus señorías que se despachó en general ayer, y si así ustedes lo estimaran, podrían, durante la discusión en particular, si así lo estiman, se podrían recibir, pero eso es resorte de sus señorías. Hago presente también que hace breves instantes nos ha llegado un oficio, el oficio 252 del año en curso, del señor secretario general, don Raúl Guzmán, dirigido a esta comisión, mediante el cual hace llegar una copia de un oficio que dirigió también el secretario general a la Comisión de Régimen Interior del Senado, que contiene una serie de propuestas de modificaciones al reglamento del Senado. Algunas de esas modificaciones están compendiadas ya, están incorporadas en los dos boletines que también tienen a su disposición sus señorías y que se están refundiendo con la iniciativa que estamos examinando. Pero además, el señor secretario en este oficio hace presente que en el documento que dirigió a la Comisión de Régimen enumeró una serie de materias en las cuales hace presente que deberían ser examinadas o incorporadas al reglamento del Senado. Son materias que dicen relación con otras temáticas. En la copia que les voy a hacer llegar ahora, que se están fotocopiando, vienen 18 puntos, entre los cuales menciono, así a modo general, comunicación y firma electrónica, minutos de silencio, viajes, semanas regionales, deberes de asistencia, multas por ausencia, justificación de inasistencia y otra serie de temas. Finalmente, sus señorías, también la Secretaría ha recibido un documento que fue elaborado por el equipo del senador señor Araya respecto del tema de una eventual comunicación o declaración que se dirigiría al director del diario La Tercera respecto del proyecto de ley que ustedes están examinando y que ha generado algún nivel de polémica. Se les va a repartir a continuación el documento, igual que el día de ayer, que se tuvieron a la vista otras redacciones, se los vamos a dejar a su disposición, señora presidenta y señores senadores. Eso respecto de la cuenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Voy a saludar, recién no lo hice, a la ministra secretaria general de la Presidencia, la señora Macarena Lobos, que nos acompaña, a sus asesores, al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, a las senadoras Bensberger, Pascual y a cada una de las personas que pueden estar viendo esta sesión. A ver, vamos a ir en orden respecto a la cuenta. Me gustaría que no solamente recibiéramos las comunicaciones de la presidenta del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social y de la Corporación Red Liberal, sino que los invitáramos a exponer. Yo creo que tenemos que insistir no solo en el Colegio de Periodistas, que se excusaron, pero que ya insistimos en
poder recibirlos en una próxima sesión donde tengamos el proyecto en tabla. Obviamente me estoy refiriendo al que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes en un proceso penal y tipificar su divulgación indebida. Como también, para no salir de ese proyecto, vamos a revisar la propuesta que nos hace el senador Araya para que, como corresponde, dado que en esta editorial también se nos mencionó a cada uno de los miembros de la comisión, poder responder como comisión o cada uno, digamos, como firmante. Y luego, solamente recordar que ya tenemos un acuerdo del día lunes de poder emitir también una comunicación como comisión, no a este diario de manera específica, sino que a todos los medios de comunicación, explicando de qué se trata el proyecto y, por supuesto, refiriéndonos a lo que han denominado, a mi juicio de mala manera, por parte de la prensa, la ley Mordaza. Dicho eso, y a propósito de ese proyecto, en el segundo tema, sobre la solicitud de audiencia del directorio de la Asociación Nacional de Oficiales de Penitenciarios, por supuesto que los vamos a recibir. Efectivamente, ayer despachamos el proyecto a la sala porque lo votamos en general, pero de hecho no hemos fijado plazo de indicaciones. Sí, señor secretario. Sí, lo que ocurre es que en la sala, una vez aprobado en general, Presidenta, le van a preguntar obviamente un plazo para presentar indicaciones y ahí ustedes tienen que proponerle a la mesa y la mesa va a pedir el acuerdo de la sala. Gracias. Dicho eso, luego, cuando empecemos la discusión en particular, obviamente que los vamos a citar o los vamos a invitar, en definitiva, a propósito de esta solicitud, porque efectivamente ya es la segunda vez que lo solicitan, pero creo que sería muy bueno que sepan que van a ser escuchados y que les vamos a indicar la fecha en su oportunidad. ¿Algo sobre la cuenta o en varios, senador Ensberger? Gracias, presidente. Dos cosas. Uno, respecto a esta última invitación, a lo mejor sería importante invitarlos a ellos, no cuando empezáramos el estudio en particular, sino que durante el plazo de las indicaciones, para que a lo mejor si tienen algo que nos parece prudente, tener el tiempo para transformarlo en indicación. Si lo escuchamos una vez que entremos al estudio en particular, ya va a estar vencido el plazo de indicaciones. Y en lo segundo, presidenta, respecto al oficio que llegó de la Secretaría respecto a otros temas que no están ni en este comparado ni en las otras mociones que se van a refundir, solo, no sé si estoy equivocada, pero el reglamento se modifica como cualquier otro proyecto de ley. Entonces, esas indicaciones que hace el secretario, no sé cómo, no nos basta un oficio para integrarla en estos proyectos. Tendría que estar en una modificación de reglamento, patrocinada por senadores. Eso es lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocada. Le doy la palabra al secretario de la comisión y luego al secretario general para explicar el procedimiento. Sí, en ese oficio general que dirigió el señor secretario a la Comisión de Régimen, habían 3 órdenes de materia. Unas que eran modificaciones meramente formales y otras un poco más de detalle, y ambas están incorporadas en 2 mociones que se están refundiendo aquí y lo tenemos presente. Lo que pasa es que el señor secretario hace alusión a temas que también a lo mejor podrían ser vistos aquí. No hay una proposición en concreto, sino que una enumeración de temas que él quiere hacer presente a la comisión. Eso, Presidenta. Citando incluso, para terminar, los boletines de esas mociones que están refundidas. Le voy a dar la palabra entonces al señor secretario, pero a propósito de lo que señaló la senadora Ensberger, y después ya entramos en el orden de la discusión. Bueno, ahí la secretaria, ¿va a distribuir la copia del oficio? Sí. Para que lo tenga, sí. Gracias, presidenta. Muy buenos días a las señoras senadoras, al señor senador, a todos los presentes. Bueno, efectivamente, como indicó el señor secretario de la comisión, aquí, cuando se debatió esta materia en régimen, se establecieron 3 órdenes de materias para modificar el reglamento, 2 de las cuales ya se encuentran presentadas a esta comisión en boletines que se han refundido, y se refundieron la semana pasada, que son los boletines 2576-09 y 2577-09, que son fundamentalmente adecuaciones de orden formal y algunos ajustes de términos. Sin embargo, hay un tercer orden de materia en el oficio 229 que se adjuntó a este oficio 252,
que el objetivo, y también a petición del presidente del Senado, es colocarlos a disposición de su señoría para que, si lo estiman pertinente, puedan, en la oportunidad que corresponda, si se abre un plazo de indicaciones, incorporar algunas de estas materias que están propuestas en ese tercer orden de modificación al reglamento, y además hacer presente que sería conveniente incorporar en este proceso de modificación reglamentaria materias que debieran estar reguladas en el reglamento. Como lo indicó el señor secretario de la Comisión, se proponen 20 puntos que es en relación desde las comunicaciones y firma electrónica, minuto de silencio, viaje, semana regional, deber asistencia y multas por ausencia de sesiones, justificación de la inasistencia, que hoy día esto está regulado a través de un acuerdo de la Comisión de Régimen, obligaciones de pertenecer a comités parlamentarios, sanciones por no formar parte o no pertenecer a estos comités, funciones de los comités, fijar horarios para las comisiones, establecer también hay una normativa para ese efecto, multas por no votar, la colocación de carteles en pupitres y el orden en la sala, sanciones por descuentos de dieta, un procedimiento, conformación de la tabla, proyecto de acuerdo, sanción por incumplimiento de pareos, procedimiento de la ley de presupuesto, regulación de nombramiento y procedimiento para aplicación de sanciones que correspondan a los parlamentarios y la representación de los distintos comités en la integración de las comisiones, entre otras. Es una propuesta para ser analizada y si surge el espacio para presentar indicaciones, ver cómo incorporarlas con la respectiva redacción. Solamente eso, señora presidenta, para la clarificación y también incorporarlo en la historia de la tramitación de este proyecto. Gracias. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Estamos en comité. Señor secretario, si partimos viendo dónde nos quedamos. Bien, presidenta, les pido que en el texto comparado vayamos a la página 18, por favor. Todavía nos quedan, les hago presente, algunas enmiendas que ya estaban aprobadas anteriormente, entonces estamos haciendo el trabajo de actualizar de cómo vamos avanzando, y a propósito de esa explicación que va haciendo la Secretaría, ustedes han adoptado algunos acuerdos. Entonces, en lo que queda, voy a continuar con ese trabajo y si a ustedes les llama la atención algo, se puede aclarar o, si así lo estiman necesario, hacer algún ajuste. En la página 18 está una modificación al artículo 9 del reglamento. Actualmente dice, estoy leyendo en la segunda columna, los pareos no rigen en comisiones. ¿Ah? Es decir, los pareos rigen solo en la sala. Pero en la práctica, los pareos dejan de tener vigencia o aplicación cuando se tratan de la aprobación de una norma de quórum especial. Y lo que se está haciendo aquí, y ya fue aprobado en general por la Sala del Senado, es simplemente trasladar esa regla práctica que se aplica, es para comentárselo a ustedes. Lo leo simplemente, los pareos quedaría así, los pareos no rigen en comisiones, tampoco regirán en la sala, tratándose de votaciones o elecciones que requieran un quórum distinto de la mayoría absoluta de los senadores presentes, que es la regla general de cómo se toman los acuerdos en la sala de sesiones del Senado. Ya. Continúo. La otra enmienda, que está aprobada también en general por el Senado, no tiene indicaciones, es la regulación de todo el procedimiento de reemplazo de un senador o senadora en caso que vacare el cargo por la hipótesis. Esto está, hoy día se siguen una serie de reglas, de procedimientos que están en la Constitución y en la ley, y que lo que se está haciendo aquí es recogerlo en el artículo 10 del proyecto. Voy a leerlo muy rápidamente para que ustedes vean y el señor secretario chequee esto. En caso de que vacare un cargo de senador, se dará cuenta del hecho en la siguiente sesión que celebre el Senado. La vacante será provista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política. Con esa finalidad, el presidente del Senado comunicará el hecho inmediatamente al servicio electoral a fin de que certifique el partido político al que pertenecía al momento de ser elegido, el senador que produjo la vacante. En el caso de senadores elegidos como independientes que hubieran postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, se pedirá que se certifique el partido político que indicó el respectivo senador para este efecto al momento de presentar su declaración de candidatura. Recibido el certificado a que se refiere el inciso anterior, el presidente del Senado oficiará al presidente del partido político correspondiente para que señale el nombre del ciudadano que reemplazará al senador cuyo cargo ha vacado. Recibida la respuesta, le corresponderá verificar si el ciudadano que se designe cumple con los requisitos para desempeñar el cargo sin perjuicio de las atribuciones de que
está investido el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre las inhabilidades de los parlamentarios. El nuevo senador podrá incorporarse al Senado en la sesión siguiente, aquella en que se dé cuenta del nombramiento efectuado por el respectivo partido político. Si recayese en un diputado, su juramento o promesa se comunicará a la Cámara de Diputados tan pronto se realice para los efectos de lo previsto en el inciso sexto del artículo 51 de la Constitución Política de la República. Está la regulación de todo el proceso para que no haya duda o claridad. Sigo, Presidenta. Les pido que vayamos a continuación a la página 24. Hay dos enmiendas que son de forma. La primera recae en el artículo 21, ¿ya? El artículo 21, estoy leyendo en la segunda columna, dice, en la primera sesión de cada periodo legislativo, lo que se aprobó en general ya por el Senado es cambiar primera sesión por la sesión de instalación, porque eso es lo que ocurre, en la sesión de instalación se eligen a las autoridades. La segunda enmienda, que también está aprobada por el Senado y que no tiene modificaciones e indicaciones, es una enmienda de forma que viene a ajustar el texto de nuestro reglamento a la expresión vigente, que es reemplazar Constitución Política del Estado por Constitución de la República. Lo mismo la letra B, también hay otra referencia en ese sentido. En el número 5 de este artículo 23 que estamos examinando, establece una serie de obligaciones que recaen en el presidente de la corporación, ¿ya? Artículo 23. Obligaciones como que ustedes ya saben, disponer la citación del Senado a sesiones cuando proceda, etcétera, etcétera. Quiero que vayamos a la página 25 y 26, porque está regulado aquí el ejercicio de una facultad importante que es constituir a la sala en sesión secreta. Esta materia fue ajustada, ustedes saben que antiguamente habían otras reglas para la regulación de las sesiones secretas y después se aplicó el principio de la publicidad de los actos de las instituciones públicas. Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad que bajo ciertas ocasiones sí se puedan declarar secretas estas sesiones. Por lo tanto, ya está aprobado en general un procedimiento y reglas que tiene que seguir el presidente del Senado en esta materia. Voy a leer lo que ya está aprobado. Dice 5. Constituir la sala en sesión secreta cada vez que a. Lo requiera el presidente. Estoy leyendo en la página 26, última columna. Lo requiera el presidente de la República en conformidad con el número 15 del artículo 32 de la Constitución Política de la República. B. Lo solicite un ministro de Estado que deba entregar información que revista el carácter de secreta o reservada en virtud de lo dispuesto en una ley de quórum calificado. C. La sala deba resolver acerca de la solicitud de rehabilitación de la ciudadanía. D. La publicidad de las sesiones o los antecedentes considerados en ella pueden afectar el debido cumplimiento de las funciones del Senado, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. En estos casos, el presidente requerirá el acuerdo de los 2/3 de los senadores en ejercicio en conformidad a lo previsto en el inciso 9 del artículo 5A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Es una adecuación de nuestro reglamento a las exigencias de la Ley Orgánica. Continúo, señora presidenta. Le pido que veamos también en la página 28, última columna, se ha agregado como una atribución del presidente de la corporación algo que establece la ley orgánica. En la modificación de la ley orgánica se hizo una distinción entre algunas acciones que deben realizar los presidentes de las corporaciones y otras que recaen en los secretarios generales. Y por lo tanto se está incorporando, como corresponde a nuestro reglamento, esa distinción. Entonces se agregaría un artículo 8 bis que dice así: ejercer acciones en representación del Senado ante el Tribunal Constitucional o los tribunales superiores de justicia. Asimismo, denunciará los hechos que tome conocimiento en razón de su cargo que revistan el carácter de delito y se vinculen con el mal uso de los recursos destinados a financiar la función parlamentaria, sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público para ejercer la acción penal. Esto está literalmente tomado de la ley orgánica. Y queda vigente la última parte que dice que en todo lo demás la representación judicial y extrajudicial de cada Cámara corresponde al respectivo secretario general. Eso. Sí. Senadora Sberger, senadora Rey. Sí, no,
En el 8 bis, ¿qué se cambió de lo que estaba? Parece que están iguales. No, Presidenta, lo que se está haciendo en el 8 bis, se está incorporando lo que dispone el artículo 66.6 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. ¿Ya? Bien. Senador, ¿o era eso? No. Ya. No, me queda una duda con la atribución del presidente excluye la responsabilidad que tendrían eventualmente otros parlamentarios respecto a esta misma situación. O sea, por ejemplo, la Comisión de Ética, que si se determina que no sé, se llevaba adelante el proceso de revisión, la auditoría determina que efectivamente hubo un mal uso de la asignación, que puede ser constitutivo de delito, porque en el fondo el Comité de Auditoría, como funcionario público, tendría la obligación de denunciar, la tendría la Comisión de Ética, que conoce los antecedentes, y esto parece que como que se traspasa al presidente la facultad de denunciar. Y además, ¿en qué pie queda el secretario del Senado, que es, en el fondo, como el ministro de Fe, que debiera revisar todo esto? Una explicación nomás. Tiene la palabra, señor secretario general. Gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente la inquietud que plantea el senador señor Araya es pertinente y aquí se dan las siguientes situaciones que se pueden dar también como en cualquier otro servicio público. En definitiva, la autoridad de más alto rango que toma conocimiento del hecho es el que tiene la obligación legal de denunciar, es decir, quien incurriría eventualmente en una omisión de denuncia si es que no lo hiciere. Si un funcionario comunica este hecho a un superior, es el superior el que tiene esta obligación. Ahora, ¿cuál es la dificultad que se puede presentar? Es cuándo se calificaría un hecho como constitutivo de delito, porque normalmente la asignación parlamentaria, cuando hay observaciones, es el Comité de Auditoría del Consejo Resolutivo que formula estas observaciones y se dan los plazos para corregir esto. Y hay otras situaciones también en donde se piden autorizaciones excepcionales al Consejo Resolutivo para justificar ciertos gastos que se hacen con la asignación parlamentaria. Yo, en mi opinión, cuando el Consejo, el Comité de Auditoría formula alguna observación, dirige un oficio a la Comisión de Ética directamente. Y ahí es la Comisión de Ética la que tendría que evaluar esta situación si fuera o no constitutiva de alguna infracción de carácter penal. Esto no pasa por el presidente del Senado en esas observaciones, sino que va directamente a la Comisión de Ética. Claro, pero no es precisamente lo que estamos leyendo. Senador Araya y la senadora Ensberger. Yo no veo la complicación. Ah, perdón. Es que lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa? Es que esto no es menor el punto. Porque aquí se puede proceder el siguiente ejercicio teórico. Supongamos que a un senador, un parlamentario X, le realiza una observación el Comité de Auditoría, observación que no es resuelta. Que no es resuelta por el parlamentario. Entonces ahí se puede, no es correcto, entonces ahí se puede producir una doble situación, porque en el fondo eso puede ser un ilícito que algunos estimen que es administrativo, que bastaría simplemente con, no sé, por el reembolso de los dineros, o que el Consejo se pronunciara respecto a si se podía gastar o no. Pero también habrían otros que podrían estimar que eso constituye fraude al fisco o alguna de las figuras. Entonces, ¿qué sucede en el evento no poco probable que ese informe se pueda filtrar y llega a manos de varios parlamentarios? O sea, ¿quién es el fondo el que procesa que esa información puede tener o no el carácter de delito? Porque claro, sería muy fácil si a uno le llega a decir, esto es fraude al fisco, lo manda a la Fiscalía. O la Comisión de Ética tiene un criterio distinto que puede tener el presidente del Senado, que al final es el que termina conociendo la situación. Entonces, independiente de que esto es la ley orgánica, creo que aquí habría que tratar de sacar un punto respecto, más que cada parlamentario, de lo que hace la Comisión de Ética, que no es menor. Porque al final ellos son los que se quedan con la llave de decir si es que lo que hizo el parlamentario y lo que reprochó el comité está bien o no. Entonces ahí se puede producir, yo creo que hay una disparidad que probablemente no está resuelta adecuadamente. Dio la palabra a la senadora y después el señor secretario de la comisión. Yo la verdad que no veo tanto problema. Probablemente puede que faltaren otras cosas, pero que están en el reglamento cuando se refiere a la Comisión de Ética. Acá, primero, en el reglamento no podemos cambiar la redacción que viene en el 8 bis, salvo que modifiquemos la ley, porque lo que estamos haciendo es trasladar el texto íntegro de la ley. Por lo tanto, el reglamento no lo puede modificar, salvo que primero no modifiquemos la ley, si es que eso es lo que estimamos necesario. Ahora, en segundo lugar, aquí lo que se establece es la representación, ¿no es cierto?, que tiene el presidente para valga la redundancia, representar al Senado ante los tribunales constitucionales y los superiores de justicia. Además, se le impone una obligación que tienen todos los jefes superiores del servicio, que es cuando él toma conocimiento de un hecho que él cree
reviste los caracteres de delito, debe denunciarlo. Eso es. Y eso es lo que pasa en cualquier institución. No hay otra redacción posible. O sea, ir más al detalle, a mí me parece que podemos frustrar o enredar las denuncias y que finalmente quede tan alambricado que luego nadie denuncie porque no era mi responsabilidad o era su responsabilidad. Y generalmente lo que hace la Comisión de Ética, no lo puedo decir porque son reservados. Yo formo parte de la Comisión de Ética, pero no voy a decir nada. Gracias, senadora. Señor secretario. Sí, ustedes tienen, presidenta, señores senadores, tienen que tener en cuenta de que esto está arreglado además por el artículo 66b de la Ley Orgánica, que establece todo un mecanismo, porque como bien señalaba el senador Araya, pueden haber zonas grises, pueden haber zonas grises, y por lo tanto operan una serie de órganos, y el principal órgano es el Comité de Auditoría, que es el encargado de examinar las cuentas que se presentan y de revisar los antecedentes. En el inciso cuarto del artículo 66b, página 199 de la Constitución, del texto constitucional que ustedes tienen, 199, está el artículo 66b, que dice lo siguiente. Las observaciones que formule el Comité de Auditoría Parlamentaria serán notificadas al parlamentario o comité respectivo para que, dentro de los 30 días siguientes, realice sus aclaraciones, si hay una situación especial. Los reparos u objeciones que no sean corregidos se pondrán en conocimiento de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado o de la Cámara de Diputados, según el caso. Sin perjuicio de lo anterior, dichas comisiones, en cualquier momento y frente a antecedentes graves que conozcan, podrán solicitar que el mencionado comité realice un examen pormenorizado de la forma en que un parlamentario o comité ha utilizado los recursos o fondos que han recibido de la corporación a que pertenece. O sea, el mecanismo es el control de este órgano, pide aclaraciones, porque muchas veces pueden haber malos entendidos o pueden... Entonces están tomados todos estos recuerdos. Después dice... se da una fecha, más tardar el 31 de agosto de cada año, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, la Cámara de Diputados, resolverán todos los asuntos sometidos a su consideración en esta materia. Dentro de los 5 días siguientes a la fecha indicada se publicarán en el sitio electrónico de cada Cámara todas las auditorías. Dice así, si alguna de las comisiones señaladas en el inciso anterior estimare en cualquier tiempo que los hechos que dan lugar a los reparos u objeciones pudieran revestir el carácter de delito, deberán poner los antecedentes en conocimiento de la mesa de la corporación a que pertenece el respectivo parlamentario. O sea, todo un mecanismo para evitar que se produzcan estas situaciones y se aclaren previamente y no haya malos entendidos y los parlamentarios tengan la oportunidad de aclararlo. Y ya cuando han pasado todos estos filtros, si no se produce, se pone en conocimiento de la mesa y aquí la norma, después viene esta que yo mencionaba, el presidente tiene que ponerlo en conocimiento. ¿Ya? Yo creo que está resuelto, pero sí. Continuamos. Gracias. Bien, entonces ahora en la misma página 28, ustedes saben que se incorporó en la Constitución y también en la ley orgánica la obligación que tienen los presidentes de ambas corporaciones de rendir cuenta anual, ¿ya? Y por lo tanto, aquí hay una indicación, que era la indicación número 6 del honorable senador Buenchumilla, que es para agregar un artículo 23 bis, que está en concordancia con el 56 bis de la ley orgánica. Dice así, y esto ya está aprobado. Durante el mes de julio, estoy leyendo en la página 28, durante el mes de julio de cada año, en sesión del Congreso Pleno, el presidente dará cuenta de las actividades realizadas por el Senado. En ella se detallará el número de reformas constitucionales, proyectos de ley y de acuerdos internacionales aprobados por la corporación. Asimismo, el número de sesiones efectuadas por la sala, las comisiones, las personas recibidas por ella. Igualmente, dará cuenta de las principales tareas efectuadas en el año anterior y su grado de cumplimiento. Indicará además lo que se ha programado para el año siguiente. Lo que está resumido aquí
es básicamente la cuenta que realiza el presidente de la corporación. Obviamente el presidente podría agregar algunos elementos adicionales, si así lo estimara conveniente, pero esto es lo mínimo que tiene que hacer, claro, es lo mínimo y lo que se hace todos los años. En la página 31 está en el artículo 27, se menciona el artículo 27 de nuestro reglamento, que como ustedes saben enumeran todas las comisiones que existen hoy día en el Senado. Estas indicaciones, las que suponen el cambio de denominación o la incorporación de nuevas comisiones a este listado que señala el 27, es una de las materias que dejó pendiente la comisión en su oportunidad. ¿Por qué? Obviamente porque implica no solo la creación, sino el cambio de denominación de estas entidades, y además nosotros tenemos compendiado a lo menos 4 otras mociones que fueron presentadas en su oportunidad, que proponen materias en este punto. Por ejemplo, voy a mencionarla, está pendiente la indicación 7 del senador señor Piu, que pide que la Comisión de Defensa Nacional se llame de Defensa Nacional y Ciberseguridad. Hay otras indicaciones que están en mociones, por ejemplo, la creación de la Comisión de Migraciones, hay otra de zonas fronterizas, y así sucesivamente, por lo cual, cuando ustedes lo determinen, Presidenta, se podría hacer un detalle, yo podría hacer un resumen de todos los planteamientos y dedicarse a esa discusión. ¿Ya? Ahí tengo una pregunta, señor secretario, porque ¿qué comisiones que hay en la Cámara no hay acá? Bueno, creo que nosotros tengamos más que ellos, por eso lo pregunto de esa manera. Entiendo que tienen más comisiones. Por ejemplo, Sí. voy a mencionar una, la Comisión de Bomberos, que entiendo que existe en la Cámara de Diputados. Hay una de las mociones que también se está planteando su creación. Entonces, Bueno, cuando corresponde, entonces nos vamos a dedicar solamente a revisar este artículo, vamos a compendiar las mociones que hay o las propuestas que hay y solamente quiero adelantar lo siguiente, no por tener más comisiones hacer un mejor trabajo. A veces una misma comisión puede abarcar 3 o 4 temas y es más eficiente. Pero bueno, lo veremos en su minuto. Continuamos, señor secretario. a la página 34 del texto comparado, en este artículo se ha aprobado se aprobaron dos indicaciones que hacen ajuste en nuestro reglamento para incorporar una práctica. Esto surgió de un acuerdo que adoptó el Senado hace muchos años respecto de proyectos que están en el trámite de comisión mixta y que durante el trámite de comisión mixta se incorpora un precepto que tiene el carácter hacendario o que afecta a la administración financiera del Estado. Cuando ese proyecto, cuando esa norma incorporada por la comisión mixta no ha sido examinada en ningún trámite constitucional, se ha pedido, y en algunos casos, esto claro, es una cuestión de geometría variable, el sentido de cuándo se entiende que se ha incorporado y cuándo no se entiende. Hago esta mención porque entiendo que hace unos días hubo una controversia sobre ese punto, pero al margen, claro, pero sí, está, pero al margen de esa hipótesis, que es una hipótesis de discusión, hay casos claros y evidentes en que esto sucede. Creo, por ejemplo, aparece un tributo con todas las de la ley, con sus tasas y sus correspondientes reglas.
las comisiones mixtas remitimos esos informes a la Comisión de Hacienda para que se pronuncien. Hago mención a esto porque la ley orgánica del Congreso pide que cuando se estén involucrados recursos del erario fiscal, tenga que existir un informe de una comisión de Hacienda, de la Comisión de Hacienda. Incluso más, nuestro reglamento dice que la sala puede, digamos, dejar no pasar ningún proyecto a una comisión y la sala resolverlo directamente, salvo cuando se trate de un proyecto que afecte la administración presupuestaria y financiera del Estado e implique la incorporación de nuevos justos. Siempre tiene que ir haciendo. Entonces, la duda que se planteó hace años fue, ¿qué hacemos con un proyecto que en comisión mixta se incorpora una norma y están de acuerdo? ¿Cuándo se emite el informe correspondiente? Y el Senado adoptó la decisión de que en esas ocasiones va el informe de la comisión mixta a la Comisión de Hacienda del Senado, no de la Cámara de Diputados, solo se cumple con ese trámite. Esto se está incorporando en el reglamento para darle un respaldo más que porque esto fue resuelto por un informe de la Comisión de Constitución en su oportunidad y se discutió y se adoptó este criterio. Pero aquí lo que se está haciendo es darle un respaldo normativo a una práctica que se realiza en el Senado. ¿Me explico? Y que en el 99% de los casos han dado muy bien. Han dado muy bien. Senador Durresti y senadora Ebensberger. ¿Cómo se le ocurre ¿No? colocar ¿Sí? esa patente? Senadora Ebensberger. Sí. A mí no me ha tocado ninguna mixta. Lo que pasa es que, a ver, no logro imaginármelo porque se forma una mixta cuando hay controversia entre la Cámara y el Senado. Pero es un proyecto que si ese proyecto afecta a la administración financiera ya debe haber pasado por Hacienda, tanto en la Cámara como acá. Para formar la mixta se van a determinar cuáles son las materias que pasan a la mixta. Si alguna de ellas dice relación con la administración financiera, debiera ser cuando se determina que va a mixta y se forma la mixta, la misma mesa debiera decir que después de la mixta vaya a Hacienda. Porque una mixta no puede, porque si no está en el proyecto original, una mixta no podría meterse en normas ni determinar como forma de solucionar la controversia una norma que afecte la administración financiera porque sería inconstitucional. No lo podría tampoco. Como el gobierno no hay indicaciones en la mixta. Hay un caso teórico que se puede. Mejor, como son temas Vienen tan tincados. puntuales y Yo más no técnicos, tengo ninguna- vamos a ir pregunta, senador, ¿le parece? Vamos a ir pregunta y respuesta inmediatamente. Ya, pero vayamos porque todos entendemos la duda de la senadora, entonces le da la palabra primero al secretario y ministra por el punto también y después el senador Durresti. Yo al final, sí, primero el senador. Miren, el ámbito de competencia de las comisiones mixtas fue definido por un informe de la Comisión de Constitución en el año 95-96. Y no solo que lo decidió la Comisión de Constitución, sino que ese informe se sometió a la votación de la Sala del Senado. Y en ese informe se razonó, después de escuchar a diversos profesores de Derecho Constitucional de la época, que las comisiones mixtas tenían amplia libertad como forma y modo de llegar a un acuerdo para incorporar disposiciones, aun cuando esas disposiciones no hubieran sido examinadas por la Cámara 1 y la Cámara 2. La senadora, señora Ebensberger, presidenta, tiene razón en el sentido de que, en principio, el campo de acción de la comisión mixta está centrado en los artículos que no alcanzaron el quórum en las dos reposiciones. Sin embargo, en las comisiones mixtas, como forma y modo de llegar a un acuerdo en ese campo donde hay discrepancia, en primer lugar, pueden incorporar disposiciones nuevas y esas disposiciones nuevas vengan a llenar el vacío que impide que ese proyecto
y esa disposición nueva tenga un carácter hacendario o presupuestario. Por ejemplo, que hay un acuerdo en una discusión, vamos a dar el acuerdo, si el Ejecutivo se compromete, inventó, a algo que va a significar aportar mayores recursos para una determinada materia. Y el Ejecutivo hace llegar una proposición con informe financiero respaldando ese punto, ¿ya? Y la comisión lo examina, hay un acuerdo y se vota. Tenemos una nueva disposición de carácter hacendario o presupuestario que no ha sido informado por ninguna comisión de Hacienda, ni del Senado ni de la Cámara. Y por lo tanto, dado que la ley orgánica dice que tiene que ser examinado desde el punto de vista hacendario, en su oportunidad se determinó, bueno, ¿cómo salimos de este problema? Mandémoslos a la Comisión de Hacienda, y la Comisión de Hacienda del Senado es la que emite un informe. Y se da la posibilidad de examinar en detalle las consecuencias presupuestarias o financieras para el Estado en la comisión especializada. ¿Me explico? Ahora, hay un punto, a propósito, quiero dejarlo planteado, no creo que sea bueno solucionarlo ahora, sino que en esas materias que hemos decidido, o ustedes han decidido, perdón, tratarlas al final, hay un punto de que sería bueno revisar y poner las condiciones para hacer operativo plenamente ese acuerdo de la Comisión de Constitución ratificado por la Sala del Senado respecto de la forma y modo en que las comisiones mixtas resuelven este punto. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a decir? Porque a veces, como forma y modo de resolver un asunto en una comisión mixta, tengo que tocar una norma que no era de la controversia, sino que es consecuencia directa. Si cambio A, y A me trae como consecuencia B. Pero a veces puede ocurrir, y así ha ocurrido en muchas comisiones mixtas, que yo quiero agregar nuevas cosas. Nosotros lo vimos en protección de datos, Presidenta. Claro. Entonces, ese punto, el que usted señala, el del 121, hay que ajustarlo en el reglamento, porque yo quiero decirle que en ese punto, nosotros entre los secretarios de comisión, y hay buenos argumentos que algunos dicen hay que aplicar el 121, otros simplemente el 125, y entonces toda esa discusión hay que aclararla en el reglamento para que nadie se lleve una sorpresa. ¿Por qué? Porque para que todos entiendan. Hay algunos que opinan que esas nuevas materias que están fuera de la mixta y que no son consecuencia de una modificación adicional, sino que yo quiero agregarla, y ese agregado requiere unanimidad y es parte del juego. Otros dicen, no, mire, esto es como una reapertura del debate y por lo tanto aquí hay que aplicar el 125. Entonces, nosotros entre los secretarios hemos venido discutiendo este tema, ¿ya? Discutiendo este tema, y yo creo que para tranquilidad de todos y para que no haya sorpresa, en el futuro, en algún minuto tenemos, y yo lo voy a tener presente, hay que definir una regla. ¿No es cierto? Y yo creo que al Ejecutivo también le gustaría que esa regla estuviera clara para que no hubiese más. Perdón, Presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Es que es sobre el punto para terminar esto. Sí. Ya, entonces, pero le da la palabra a la senadora Ensberger y después a la senadora Pascual sobre este punto. Y después el senador Durresti me la pide cerrar. Gracias, presidente. Yo entiendo toda la explicación, pero me surge otra duda. Estamos en una mixta y yo entiendo, el Ejecutivo está de acuerdo, entra la proposición, la comisión mixta la aprueba. Y como afectada a la administración financiera se va a Hacienda solo del Senado. Y si Hacienda modifica el artículo que ha acordado la mixta, ¿qué pasa? ¿No debiera ser en todo caso una mixta de Hacienda? Porque ¿cómo la Comisión de Hacienda del Senado podría eventualmente modificar lo que resolvió la mixta, que es de ambas cámaras? Eso me hace mucho ruido. Senadora, y después, no, sí, porque como eso del punto, gracias. Sí, yo tengo una inquietud similar. El informe
entendiendo la explicación y por lo tanto inclusive compartiéndola, pero esa revisión que hiciera la Comisión de Hacienda del Senado debiera remitirse a hacer, y por lo tanto lo hago como pregunta, un informe sobre las consecuencias de esta nueva medida y no intervenir en el contenido, porque si no estaría modificando lo que la mixta acaba de acordar, digamos, ¿no? Sería un cuarto trámite, digamos, por así decirlo. Eso es mi pregunta. Ministra, porque el senador es por otro tema. ¿O no por este tema? Senador, sí, no sé. Yo creo que está muy buena la discusión y creo que apuntamos a la claridad. A ver, concepto. Yo creo que tiene que haber un principio de especialización, tiene que haber una capacidad de negociación política porque se llegan a acuerdos y principalmente cuando el Ejecutivo cede teniendo el monopolio de la iniciativa en muchos aspectos y cuando las fuerzas representadas, mayoritarias en este caso, más no totales, pero sí mayoritarias porque son del Senado, que no es la representación global, pero es mayoritaria y generalmente primando las unanimidades, tú logras construir un acuerdo que sometes ese acuerdo luego a la discusión, más no el acuerdo original de lo que se había resuelto entre las dos cámaras. Yo creo que ese camino está adecuado y yo me inclino por respaldarlo, pero a igual razón, igual disposición. Yo creo que en materia de normas constitucionales, nosotros estamos vulnerando claramente, si estamos estableciendo este principio en materia de Hacienda, que me parece muy bien, y con esta cuarto trámite o trámite de adecuación, no sé cómo pudiéramos señalarlo, creo que también tenemos que aplicarlo en otra materia que informa a esta comisión, que es en materia de constitucionalidad y en materia de delitos. Yo he dado la discusión en las últimas semanas o en los últimos meses en la sala que me sorprende la erosión que estamos provocando en la especialización de comisiones, que proyectos de modificaciones, por ejemplo, penales que no pasan por Constitución, llevándonos a otros casos, modificaciones medioambientales que no pasan por medio ambiente, modificaciones de recursos hídricos que no pasan por recursos hídricos o comisiones. Yo creo que esta discusión, que me parece muy bien que la afinemos en materia de Hacienda, creo que no puede soslayar la adecuación que nosotros tenemos que tener en otro tipo de materias. Lo que vimos ayer, perdón, yo fui minoría, creo que con Claudia dimos la pelea, más allá que uno puede ser minoría política en una votación, no reniego la capacidad de ser derrotado en un planteamiento, pero yo creo que sí no puedo renunciar a que sea una comisión especializada que nos dimos, donde uno hace ahí su apuesta y donde políticamente y donde administrativamente, orgánicamente hemos fijado que hay una comisión de medio ambiente, la comisión de medio ambiente no se pronuncie sobre un principio fundamental del medio ambiente en una ley, por ejemplo, de adecuación de permiso. Lo digo a propósito de lo de ayer, por ejemplo, para no hacer teoría. O la discusión que tenemos a propósito del veto, que en una ley miscelánea, que entendemos que la ley miscelánea es una institución para adecuar plazos, para corregir errores, que nosotros en una ley miscelánea terminamos modificando de fondo, pasando solo por Hacienda, temas que son sectoriales. Y ya no digo ni siquiera constitucionales. Entonces, yo lo que invitaría es que la discusión que bien la estamos dando, que se da en este tercer o cuarto trámite, como dice Claudia, de Hacienda, y me parece bien que lo hagamos, tenemos que ser coherentes en todo el organigrama. Porque un día me conviene a mí, que tengo una mayoría, o saco un proyecto que me salto la comisión específica, pero el día de mañana me va a afectar. Y ahí también termino con la última propuesta o debate que la misma presidenta señalaba. Cuando nosotros hemos construido una infinidad de comisiones o subcomisiones, tampoco es un principio de que nos pasemos por todas las comisiones para dilatar o para cada uno lo que no, si no tengo cupo en tal comisión, tengo cupo en otra comisión y al final lo veo por vía oblicua. Pero yo creo que hay un conjunto de comisiones que son espejos de ministerios
y que son claramente espejos de temáticas en que no pueden soslayarse. A mí me ha preocupado mucho esa deriva que estamos teniendo de una tramitación un poquito express en que la Comisión de Hacienda, que era históricamente, y me parece muy bien, y con esto termino, me parece muy bien la responsabilidad, y creo que es un principio que nosotros hemos incorporado en nuestro ordenamiento constitucional de primacía o de no irresponsabilidad del gasto bajo la tutela del Ejecutivo, y que no, por una mayoría, no nos pongamos creativos de impactar gastos. Me parece muy bien, yo creo que es una buena técnica constitucional, pero también debemos aplicar ese criterio a algunas otras normas que son fundamentales para el contenido de la legislación. Para el contenido de la legislación. Y lo digo por dos comisiones, perdonen que lo haga por referencia, que me toca integrar o que he integrado prácticamente toda mi vida en el Parlamento, que es o Constitución, en lo que dice relación con delitos, que muchas veces lo llevamos a sala en situaciones que son bastante paradojales, que terminamos haciendo una legislación penal que no pasa por esta comisión, o a veces hasta constitucional, que no pasa por acá, y en materias ambientales, donde también nos hemos dado esa tarea, tenemos un ministerio. Perdonen que haga esas dos referencias, que no son de la misma entidad, pero sí son trata de justificar o explicar el principio que digo yo de especialidad de la tramitación, que no puede obviarse o que no puede saltarse sin una justificación, porque da para abusos. Ok, gracias, senador. Me pidió la palabra hace rato la ministra y después le doy la palabra a la senadora. Sí, senadora. Muy breve, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el senador Durresti, pero me complica, no podemos agregar un cuarto trámite al procedimiento legislativo. A mí eso me hace ruido, o sea... No lo digo genéricamente como cuarto trámite. No, pero en el hecho sería un cuarto trámite, porque la mixta es el punto final, luego vienen votaciones de la sala. Si tú lo empiezas a mandar a una comisión, bueno, la Cámara también la va a querer mandar a la Comisión de Constitución y Hacienda de la Cámara, nosotros también, eso va a ser un cuarto o quinto trámite. ¿Cómo logramos? Yo creo que hay que buscar a lo mejor otra norma de lograr lo que tú persigues sin que haya que mandarlo a otra comisión. A mí me parece que la mixta ese debe ser el punto final. Compartiendo lo que dice el senador Durresti, no sé, a lo mejor habrá que ponerle borde a la mixta. No sé. Ministra, porque Muchas después, señor gracias, secretario. Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores, senadoras, a la Secretaría, a los asesores que nos acompañan, al Secretario General. Yo en la misma línea que plantea la senadora Esberger, yo comparto, digamos, lo que plantea, la preocupación que plantea el senador Durresti, y yo creo que ese es un tema que tiene que analizarse cuando se manda a comisiones los proyectos, porque yo creo que son cuestiones distintas. El senador Durresti, por su intermedio, Presidenta, lo plantea en términos generales respecto de qué comisiones son las competentes para ver determinados proyectos, ¿no es cierto?, y que no se omita la comisión sectorial específica respecto a ciertas cuestiones, sobre todo cuando son leyes que impactan o tocan, digamos, distintas materias que pudieran tener una incidencia en temas sectoriales específicos. Cosa distinta es la que se está discutiendo con ocasión de la propuesta de modificación reglamentaria, porque tal como lo recordaba por su intermedio, Presidenta, el Secretario General, efectivamente, cuando tenemos las mixtas, el artículo 70 y 71 de la Constitución, el mandato de las mixtas es para lograr resolver las controversias, y sobre la base de eso, ¿no es cierto?, es que el informe del año 96 de la Comisión de Constitución dio como una amplitud más allá de las controversias específicas en la medida que primara el criterio de por resolver las controversias entre ambas corporaciones. Y desde esa perspectiva, si es un tema de incidencia presupuestaria financiera, solo podría ser una propuesta de resolución de controversias patrocinada por el Ejecutivo, porque de lo contrario sería inconstitucional. Dicho eso, a mí me parece que por vía reglamentaria, entonces, tal como lo plantea por su intermedio la senadora Esberger, incorporar un trámite adicional al trámite de tramitación legislativa establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica, más allá que, ustedes saben, yo tengo un espíritu ascendístico muy marcado, digamos, y voy a defender siempre las competencias de la Comisión de Hacienda, creo que no es pertinente, porque en la práctica estamos adicionando por vía reglamentaria un trámite adicional al trámite general de la tramitación de los proyectos de ley. Entonces, hay que buscar el resguardo de eso, pero yo creo que está resguardado en la medida en que solo podría tener pertinencia si el Ejecutivo, ¿no es cierto?, vía indicación y respectivo informe financiero, porque además, por su intermedio, como lo decía la senadora Pascual,
la comisión solo podría tener conocimiento. Entonces, uno lo que podría hacer es que, en definitiva, la mixta en esos casos tendría la obligación de remitir los antecedentes para que los tenga como en consideración, digamos, y la Comisión de Hacienda los tenga en conocimiento, pero en ningún caso la Comisión de Hacienda podría revertir la decisión adoptada soberanamente por una comisión mixta. Entonces, creo que esa fórmula, para que tenga conocimiento, podría ser una fórmula de resolver el tema sin alterar el trámite del procedimiento legislativo, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Señor secretario, usted me había pedido la palabra. Sí, como les dije hace unos minutos, yo creo que esto hay que mirarlo con calma y detalle y hay que buscar una buena fórmula. La Secretaría comparte el criterio de ustedes en el sentido, cuando vaya a la Comisión de Hacienda, solo es para constatar que efectivamente cómo impacta, no de modificar el acuerdo, sino que es para complementar y dar cumplimiento a la exigencia de la ley orgánica. Ese es el punto que nos creó el ruido, porque tienen que ser informados por la Comisión de Hacienda cuando está. Eso. Y lo segundo, que en parte va a solucionar la inquietud del senador señor Durresti, aunque sea en una minúscula parte, es que si ven la siguiente modificación que está aprobada por la Comisión, se aprobó en su oportunidad, con el voto del señor senador Durresti, que todos los proyectos de reforma constitucional deberán contar con un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Lo que ocurre es que ustedes han visto algunas reformas constitucionales que no han pasado por la Comisión de Constitución. Sí, han pasado con reformas constitucionales que no han pasado por la Comisión de Constitución. Sí, sí, han pasado reformas constitucionales. Yo les puedo traer algunos ejemplos la próxima vez. Sí. Hay algunas reformas constitucionales. Yo podría traer un ejemplo. Esto está tomado para decir cualquier reforma constitucional tiene que venir a la Comisión de Constitución. Después, la última enmienda de este artículo es incorporar algo que es una práctica y que se ha seguido en numerosas oportunidades, que la Sala también podrá solicitar un informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento cuando sugieren dudas sobre la admisibilidad de un proyecto de ley sometido a conocimiento del Senado. Ustedes saben que la facultad sobre la admisibilidad es una cuestión que se resuelve en la cuenta. Cuando se da cuenta del proyecto, se dice admisible o inadmisible, ¿ya? Y la mesa da una opinión, ya sea a favor o en contra, y la Sala puede examinar eso y se somete a votación. Sin embargo, en algunos casos puede ser razonable que antes de tomar una resolución sobre eso se pida un informe a la Comisión de Constitución, ¿ya? Para que examinen, escuchen y vean el cuento. No es una cuestión sobre la constitucionalidad del proyecto, es sobre la admisibilidad. ¿Ah? Eso es lo que estaba, y esta es una norma que está aprobada. Ya, aprovechando los 5 minutos finales, Presidenta. Sí, continuamos. Ya, la otra enmienda también está entre la página 35 y 36, que regula lo siguiente: la formación de comisiones mixtas. En la actualidad, la norma reglamentaria solo hace alusión a los artículos 67 y 68, que en realidad son los nuevos 70 y 71, pero hay una hipótesis de comisión mixta que está en los artículos 15 de la ley orgánica, que es la mixta cuando la segunda Cámara declara que es inadmisible el proyecto que aprobó la primera Cámara. Y por lo tanto se está poniendo esa hipótesis. Deberá además concurrir a la formación de las comisiones mixtas de senadores y diputados en los casos previstos en el artículo 70 y 71 de la Constitución Política, 15 y 65 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Asimismo, concurrirá a la formación de la Comisión Especial de Presupuesto en los términos previstos en el artículo 207. ¿Ya? Vamos, Presidenta, la última. Si quiere paramos aquí porque ya por la hora. ¿Ya? Después está la composición de las comisiones. Artículo 29 dice: la norma aprobada en general por el Senado dice: las comisiones permanentes se compondrán de 5 senadores. Y estoy en la página 37, pasando a la 38. Estoy leyendo en la tercera columna. El texto aprobado en general ya por el Senado dice lo siguiente: las comisiones
permanentes se compondrán de 5 senadores y las especiales por los senadores que designe la sala al constituirla. Tratándose de estas últimas, deberán señalar su cometido y duración. De la de régimen interior formará parte además el presidente y el vicepresidente del Senado. Esta comisión será presidida por el presidente del Senado o por quien haga sus veces. Aquí hay 2 indicaciones que están pendientes que habría que resolver, la número 12 y la número 13. La 12 de la honorable senadora Orden y la señora Insulza, Latorre y Soria, y la 13 de la honorable senadora señora Vesperger, señores Bianchi, Durana, Sandón, Sandoval, para sustituir la frase se compondrán de 5 senadores por la siguiente: se compondrán de 5 senadores con excepción de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales. Entiende la Secretaría que esa es una comisión que tiene un interés mayor de 5, porque como son zonas extremas, van todos. Entonces, ese es un objeto de esa indicación, pero no está resuelta, no estaba resuelta por la comisión y por eso tiene esa condición de pendiente, Presidenta. Gracias, señor secretario. Le doy la palabra a la señora Pascual y con este artículo revisado terminamos. Sí, gracias, Presidenta. Nosotros al principio de esta legislatura, es en los 4 años, ¿cierto? Sí. Habíamos hecho una propuesta que sancionó esta comisión para modificar el reglamento en esta materia a propósito de la integración de las comisiones y pudiendo permitir más senadores, aumentarlo a 7 en todas las comisiones como regla permanente, digamos. La comisión lo votó en contra, o sea, y en la sala también tuvimos que dar esa votación. Quiero solo para recordarlo, digamos, pero sí me gustaría plantear aquí la inquietud, al menos en la Comisión de Régimen Interior, deberían estar todos los comités que el Senado tenga en un momento determinado y no un número determinado. Quiero decirlo porque no es justo que, independiente de la cantidad de senadores y senadoras que tengan los comités, no todos los comités están sabiendo las discusiones que se dan y que, quiero decirlo, no son informadas a tiempo y en forma a todos los comités. No hay un flujo de esa información expedito. Entonces, si no se quiere modificar la composición de las demás, al menos la de régimen interno, creo que sí debiéramos modificarla. Me parecería a mí por lo menos pertinente. Sí, señor secretario. Gracias, señora presidenta. De hecho, hay uno de los proyectos que se presentaron de modificación al reglamento que está en tramitación y no sé si se va a refundir, apunta a lo que indica la señora Pascual respecto a la Comisión de Régimen Interior. Pero yo quería, si me permite, Presidenta, volver un poco más atrás, que es la solicitud del informe que puede hacer la Sala de la Comisión de Constitución respecto a la admisibilidad. Si bien es una buena medida, habría que evaluar cómo esto puede retardar la tramitación eventualmente de algún proyecto. Entonces, quizás, porque en definitiva la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad la efectúa la mesa con la opinión técnica de la Secretaría y puede ser revisada por la sala, aprobada o revertida, como normalmente ocurre, y se resuelve en la misma sesión. Quizás sería conveniente ver si esto requiere un quórum particular para enviar a la Comisión de Constitución alguna consulta de esta naturaleza o establecer un plazo dentro del cual deba emitirse el informe respectivo, porque puede ocurrir, y hay situaciones que se han enviado en consulta a la Comisión de Constitución y por la recarga de trabajo que evidentemente tiene, quedan pendientes por mucho tiempo. Entonces, propongo, señora presidenta, si estiman pertinente los senadores, también darle una vuelta a esa norma en ese sentido, o establecer un quórum de la sala para el informe, o establecer un plazo para que lo evacúe, y si no se evacúa dentro de ese plazo, que la sala resuelva soberanamente como lo hace actualmente. Eso respecto a ese punto. Respecto de la integración de las comisiones, efectivamente hoy día se integran por 5 miembros, la de zonas extremas tiene una integración distinta, se ha planteado también esta integración con 7, y la dificultad que se puede presentar ahí una cuestión de orden práctico, es decir, lograr el quórum de constitución de la comisión para poder sesionar.
Ya con 5 a veces hay dificultades, sobre todo cuando hay senadores que integran varias otras comisiones. Con 7 esto puede ser aún más difícil y ahí habría que tener un debido resguardo. Respecto a la comisión de régimen, la verdad es que siempre se ha señalado que se supone, están representados los comités con mayor número de parlamentarios, se integra por 7 el día de hoy. Se supone que la información, los comités la bajan, son temas de orden administrativo que en realidad, y ustedes lo han visto, se refiere a autorización de salidas del país, financiamiento de ciertas actividades, contrataciones de personas que resuelve la Comisión de Régimen. Y lo que se planteó en su minuto fue extender la convocatoria a todos los representantes de los comités. Es decir, que hay una integración que puede ser la que se mantiene hoy día, pero con la obligación de también participar los demás comités en esta comisión sin necesariamente quizás derecho a voto, y ahí es lo que habría que resolver eso. Pero es importante que todos los comités estén informados de lo que ocurre, porque hay mucha información que después se traduce en discusiones en la sala, innecesariamente. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Le doy la palabra al secretario de la comisión sobre el punto. Sí, presidenta, señores senadores, respecto de la cuestión de remitir solicitudes de informe a la Comisión de Constitución para resolver las cuestiones de admisibilidad, no es una cuestión tan extraña en nuestro reglamento. Ustedes deben recordar el artículo 215 del reglamento, que dice: cuando se suscite una cuestión de interpretación o de aplicación del reglamento, el presidente la resolverá de inmediato si a su juicio es clara. En este caso, la sala respetará sin debate la resolución del presidente. Con todo, cualquier comité podrá reclamar de lo obrado por el presidente durante la cuenta o en los incidentes en la sesión ordinaria que siga. El reclamo se remitirá en informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que deberá evacuarlo en el término de 10 días. Hay un plazo. ¿Qué pasa si el plazo no se cumple? Que habrá Claro. querido decir el secretario Claro, general. se podría, o sea, lo del informe se puede incorporar y se puede incorporar un plazo siguiendo este mismo criterio del 215. Nosotros, como comisión, lo digo por ustedes, tuvieron que resolver una cuestión referida a una interpretación sobre la integración o no de un senador en un comité y desde cuándo se aplicaba ese criterio, y la comisión emitió un informe y ese informe fue notificado a la sala respecto de esa cuestión. Lo digo porque para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Senador Durresti? Yo creo que esta discusión, independiente del texto, da para mucho. Sí. Habiendo integrado régimen o la mesa o situaciones, yo creo que nosotros estamos generando, principalmente en el último tiempo, una deriva que tenemos que corregir, y no es por el aumento o disminución de cupo. Nosotros tenemos la instancia de régimen y de comité, y estamos nosotros en la sala, todas las salas, todas las aperturas de sesión, destinando una hora por lo menos a discutir lo que se acordó. Entonces, no hay un incentivo para ir a régimen o a comité, porque eso se termina discutiendo en sala, un ejercicio democrático, pero que está distorsionando. Entonces, todo lo que nosotros estamos construyendo acá, y quienes hemos ido a esas instancias, en que son buenas discusiones, que se hacen acuerdos, se hacen mayorías, se argumenta, se escuchan problemas técnicos, luego vas a la sala y simplemente cada uno tiene que explicarlo todo de nuevo, o lo explica, o se debate sin la explicación técnica del experto, el funcionario que está ahí. Entonces yo creo que tenemos que tener un correlato. Yo no tengo ningún problema de fortalecer con más integrantes o alguna fórmula, régimen principalmente, pero eso no puede trasladarse después esa discusión a la sala y que se abra toda la discusión, porque bajo esa circunstancia estamos ahí vulnerando normas. Lo digo con lo fácil despacho, con cambiar las tablas. Si bien la sala es soberana, pero yo creo, y no me sitúo de dónde tirar piedra de otros, creo que todos estamos abusando de eso, en cambiar las tablas, en incorporar elementos, en hacer discusiones, fácil despacho, subir un
tal o cual tema, o situaciones que en régimen se ven también después terminan discutiéndose. Eso. Y segundo, creo que el régimen, por principio, y nosotros teniendo el concepto de que tenemos comités, y creo que es una gran institución cuando uno compara con otros parlamentos, que tengamos comités, que tengamos la agrupación y el comité tenga una entidad, una personalidad, tenga una asignación, tenga una dinámica, es algo que nos diferencia frente a una tendencia de individualismo en las gestiones políticas, y que instamos a que nos canalicemos a través de corrientes de opinión, partidos o parlamentarios que se asocian en función de un par de ideas, y no esta dispersión, coherente con lo que votamos, entre otras cosas, con el sistema político. Y creo que la institución de los comités es una buena institución, y los comités existen y pesan más o menos en función de su representación, porque eso te permite dar gobernabilidades. Yo termino con esto, no quiero importar un conjunto de, creo, situaciones que de la Cámara terminan discutiéndose acá. Yo incluso sumo a eso la situación de régimen y comités, la conformación de los mismos, incluso el tema de constitucionalidad. Yo he estado en la mesa, he sido mayoría y he estado en minoría. Y no puede ser que la sala sea simplemente soberana para declarar la admisibilidad o no de un proyecto. Yo entiendo la discusión política, pero yo creo que nosotros tenemos un conjunto de secretariado, y al menos esta comisión lo hemos hecho, en que, habiendo presidido esta comisión las más diversas orientaciones políticas, nuestra Secretaría de Constitución nos ha reparado o nos ha observado admisibilidad o no admisibilidad, y nos sometemos a eso, más allá de la mayoría que uno circunstancialmente la tiene. Yo creo que eso también es un principio que uno tiene que aplicar en el Parlamento, y si el secretario general y su equipo son personas con una alta responsabilidad, que además son electos por la sala y son sujetos a una serie de controles, yo le exijo o debiera delegar en ellos, como en las secretarías, particularmente las secretarías de Constitución, una responsabilidad de lo que es admisible o no, desde el principio de constitucionalidad. Y el insistir frente a una situación debiera ser con un alto quórum y con una situación, pero no desde la mayoría política, porque yo esta mayoría acá, sin ir más lejos, esta comisión, año por medio cambiamos la composición política, y en buena hora, porque también lo hacemos, no obstante que en la sala tengamos quizás una hegemonía de un sector, nos jugamos en esta comisión la alternancia, y creo que es un rasgo distintivo, característico y positivo del sistema político. Entonces también nuestro funcionariado de carrera, que tienen la confianza de la sala además, y los estatutos que los protegen, deben tener la capacidad también de establecer de representar las admisibilidades o no admisibilidades. Y si uno difiere políticamente de esa decisión que considera que es equivocada o que se aleja, debiera tener un quórum más grande de insistencia, no simplemente mayoritario. Hago esa reflexión porque creo que... Mayoritario en la sala, Claro, pero más allá... insistencia mayor en la sala. Claro, por una situación... Sea un tema objetivo y no político. O sea, un tema objetivo y no de la mayoría circunstancial, porque a veces uno la tiene y otras veces la pierde. Dejo planteado esa... Sí, le doy la palabra al señor secretario, senadora, y terminamos con usted. Comparto plenamente lo del senador Durresti en el sentido, y además lo asumimos como un gesto de confianza hacia las secretarías. Y en eso, enhorabuena. Pero quiero decir una cosa. Las secretarías son órganos asesores. Las autoridades que en definitiva toman las decisiones son las presidencias de las comisiones y las mesas del Senado. ¿Por qué hago esto? Porque alguna vez se puede interpretar como que la Secretaría está declarando la inadmisibilidad de algo. La Secretaría informa a la Presidencia y la Presidencia, teniendo la luz y haciendo confianza, es la que resuelve. Los funcionarios no podemos reemplazar a los órganos políticos. Lo digo porque la tentación, digamos, de la burocracia por sobre el órgano político es complicado. Solo con un tema, un segundo, que es muy buena la discusión, perdona. Suscribo igualmente, pero lo que creo que ante un informe negativo, porque pues son ustedes los abogados y son los
mayores conocedores. Nosotros somos circunstanciales, que seamos abogados o no abogados, una circunstancia, no es un mérito para integrar este Senado, pero ante un informe fundado por la Secretaría en tal situación, la decisión es política, en definitiva, pero yo creo que tiene que tener un quórum superior. Eso es lo que tengo que decir. entiendo perfecto. Ante la Y lo político insistencia, sea ante... objetivo también. Claro. En temas complejos como la admisibilidad. Senadora Pascual. Sí, no, yo creo que los temas efectivamente son complejos y la idea es que no haya... Yo comparto plenamente la preocupación cuando se dice acá que no se dificulten estas resoluciones por la vía de que mi desacuerdo, mi acuerdo con el tema en específico sea el que termine recurriendo a la utilización de la pregunta por la admisibilidad, de cuestionar el quórum, de la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Yo eso lo comparto plenamente. Pero solo quiero decir que en el tema de la admisibilidad de los proyectos o de indicaciones, en la sala, en esta legislatura, se dio una situación compleja que fue avalada por la mesa y la Secretaría General, que fue la admisibilidad de la indicación de la mutualización de la deuda en ley corta y SAPRE. Y hubo que recurrir al Tribunal Constitucional, entonces no es un detalle el tema de la valoración política y la valoración y el juicio técnico previo en esa asesoría. Eso, nada más. Oye, y los 10% recuerda a la senadora. Quiero decir lo siguiente antes de terminar la comisión, porque nosotros hace más de un mes, si no me equivoco, acordamos empezar la discusión de las modificaciones a la Constitución, voy a decir a propósito de normas en desuso, como también de nuestro reglamento. Lo quiero decir a propósito de toda la contingencia, ya llevamos casi un mes revisando esto y lo que quiero decir es que vamos a seguir destinando los días miércoles para cumplir el acuerdo que tomamos, pero además la forma también de trabajo, porque aquí todos comprendemos que esta forma que incluso, a propósito de una propuesta de Secretaría, y nos allanamos a eso porque creemos que es la correcta y la más responsable, estamos revisando normas que ya se votaron, pero entendiendo que hay una composición distinta de la comisión y que efectivamente se pueden ir saltando, digámoslo así, observaciones que no se tuvieron a vista y que hemos ido corrigiendo en el momento. Entonces, los días miércoles, así como lo acordamos hace un mes, vamos a seguir destinándolo para la revisión del reglamento. Senadora Araya. Es que, presidente, quería pedirle un favor, es que como el día miércoles vamos a estar viendo reglamento, quería pedir si esta sesión podría ser los martes, porque los martes está la mixta de discriminación y estoy integrando la mixta, entonces no puedo estar en las dos partes, no tengo quien me reemplace en la mixta. Entonces se podría hacer reglamento los días martes y los miércoles llevarlo a la sesión. Sí, no, ningún problema. No, al revés. Creo que es bueno decirlo para que obviamente funcionemos de buena manera, pero en definitiva es un día de las 3 que tenemos en la semana, destinarlo a reglamento. ¿Ok? Lo acordamos de esa manera. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchísimas gracias a todos y todas.